Nuestro segundo participante en el primer bloque de este congreso es el doctor Humberto Álvarez. El doctor Humberto Álvarez es ingeniero mecánico industrial egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá. Tiene una maestría en ciencias y un doctorado en ingeniería industrial de la Universidad de Missouri, Columbia, Estados Unidos. Cuenta además con un diplomado en perfeccionamiento de habilidades docentes de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y está certificado en enseñanza a través de casos por la Universidad de Harvard. El doctor Humberto Álvarez se ha desempeñado como profesor de Ingeniería Industrial y director del Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Eléctrica, Mecánica y de la Industria de la Universidad Tecnológica de Panamá. Cuenta con más de 35 años de experiencia docente y de investigación. Es miembro del Instituto de Ingenieros Industriales y de Sistemas, del Instituto de Investigación de Operaciones y Ciencias Administrativas, de la Sociedad de Ingeniería Industrial y Administración de Operaciones, de la Sociedad Americana de Educación en Ingeniería y de la Asociación Panameña para el Avance de las Ciencias, entre otras. Actualmente es el coordinador del Nodo Panamá de la Red Iberoamericana de Transporte y Movilidad Urbana Sostenible y representante de los centros de investigación ante el Consejo Directivo del Sistema Nacional de Investigación de la República de Panamá. Sus áreas de investigación son optimización matemática, análisis de redes sociales, logística y transporte urbano, optimización del espacio aéreo y dinámica de sistemas. El tema a tratar el día de hoy por el doctor Álvarez será análisis de la interconectividad de los principales activos logísticos de Panamá utilizando análisis de redes sociales. Bienvenido, doctor Álvarez. Sí, muy buenos días. Antes que nada, señor rector, muchas gracias, señora vicerrectora, por la invitación. And I feel really honored to share this podium with you and all the people from the maritime industry, since I'm not in the maritime industry. So I would learn a lot here. La idea de nuestra presentación es hacer un análisis de un pequeño proyecto de investigación que estamos llevando a cabo y que precisamente hoy venía oyendo por radio una entrevista con el profesor Edwin Cabrera, quien está en México ahora mismo en el puerto de Manzanillo, y hablaban de las oportunidades que está perdiendo Panamá en el área de logística en general, no solamente logística marítima, sino logística en general, por no sacar provecho a los activos que tenemos. Y precisamente el objetivo de este trabajo es este: ver a Panamá como un todo, no como elementos separados. La presentación es esto, y como yo soy profesor desde hace 35 años, yo voy a darle así como unos puntazos muy rápidos de algunos elementos, de algunas definiciones que son importantes para contextualizar el estudio. Primero vamos a hablar sobre la diferencia entre logística y cadena de suministro. ¿Por qué? Porque la confundimos. Confundimos los dos términos y entonces de manera indiferente la gente habla de logística y habla de cadena de suministro. La cadena de suministro es todo el concepto que va desde la materia prima hasta el consumidor final, incluyendo los sistemas los sistemas logísticos, que entonces son las herramientas que nos permiten enlazar esa cadena. No solamente transporte, sino distribución, bodega y tecnología. Así que eso es muy rápido, al igual que el capitán. La presentación queda, así que eso pueden verlo con mucho gusto. Así que esa es más o menos la diferencia
porque sí, repito, a veces confundimos el concepto. Bueno, la logística comienza desde la época de la guerra, del Imperio Romano, de los chinos, estamos hablando de miles de años atrás, no es nuevo, claro, empezó con la logística militar, como muchos de los elementos que utilizamos en el mundo civil empezaron con aplicaciones militares. Radar, control de calidad, un montón de cosas. Pero vemos cómo desde la logística militar, no sé, imagínense ustedes el Imperio Romano. El Imperio Romano, que no era Roma, era toda Europa y parte de África. Cómo llevar gente, armas, comida a las diferentes tropas que estaban, o a los diferentes conquistadores que estaban en todo el mundo. Estamos hablando de más de 2000 años. Entonces, desde ahí nace el concepto de logística. ¿Y cuándo nace entonces el concepto de cadena de suministro? Ya en los 90, cuando se hablaba de la globalización completa, ya no solamente de llevar cosas, sino de satisfacer las necesidades con esas cosas. Tanto así que, por ejemplo, logística en latín era el administrador o intendente de las tropas, el que llevaba y organizaba todo. Bueno, y aquí nada más rápidamente cómo fuimos desde la logística, lo que era tradicionalmente logística, ¿no?, que era esto de acá, a todos los otros elementos, integrándolos en la cadena de suministro o la cadena de valor. O sea, de nada vale que yo tenga todos los barcos o todo el equipo de transporte y el canal de Panamá en 100% operativo si el producto que yo estoy llevando o el servicio que yo estoy llevando al final no es lo que la gente quiere. Eso es cadena de suministro. El canal es parte de la logística. Y aquí nada más para que tengan una idea, DHL tiene una publicación que es de Logistic Trend Radar, que son las cosas que están ahora en las nuevas tendencias en logística. Y fíjense que ya no se habla de barcos o de aviones o de camiones o de helicópteros, o lo que quieran, o vehículos no tripulados y demás, sino que se habla de cosas que van desde el uso eficiente e inteligente de la energía, la logística anticipada, por aquí está también lo que es la robótica, impresión 3D, o sea, hablan de una serie de cosas que se pone, pero esto que tiene que ver con logística. Y precisamente lo quise presentar porque parte de nuestra idea es sacar provecho a muchas de esas tendencias como Panamá por el país. Entonces, algunas definiciones nada más que también las usamos de manera muy amplia. ¿Qué es un sistema logístico? Es el conjunto de elementos que de manera coordinada generan toda la logística y demás. ¿Qué son los activos logísticos? Es la inversión. ¿Qué es la plataforma logística? Es el área dentro de la cual se dan todos los servicios. ¿Y qué es la red logística? Es el conjunto de nodos interconectados que permiten crear esa cadena de suministro. Oh, sorry. That's okay. Bien, para que tengan una idea, Georgia Tech, el Centro de Investigación Georgia Tech aquí en Panamá, tiene unos mapas muy interesantes interactivos. Logística Tech Panamá, ustedes buscan en internet Georgia Tech Panamá y les sale toda la información. Por ejemplo, este es el mapa de los activos logísticos que ellos han identificado, alrededor de 170. Si ustedes ven, la alta concentración está alrededor del canal, pero hay una gran cantidad de activos que están en todo el país. Por ejemplo, aeropuertos pequeños, puertos, bodegas, ¿no? todo el concepto de los activos logísticos. Y aquí hemos tratado de identificar, me salió un poquito mal ubicada, disculpen a la gente de mapas. Este es el concepto de la conectividad terrestre. Si nosotros vemos, entonces tenemos solamente una carretera que conecta la frontera con Panamá y Colón, con el área concentrada de servicios logísticos de Panamá. Solamente hay una carretera, la Interamericana, o la Panamericana, como la quieran llamar. Una sola carretera que conecta la Panamericana con Azuero.
y nos falta un elemento muy importante en logística, que es la redundancia, y es que el día que esta carretera no está abierta, ¿cómo pasamos? Ya hemos tenido la experiencia varias veces. Y el otro elemento es Darién. La conectividad del Darién es muy limitada y no me voy a meter en ese lío, nada más lo voy a mencionar: el tapón del Darién. Desde el punto de vista logístico, es ilógico que tengamos desconectado el continente por un pedazo de tierra como de 100 kilómetros. Punto de vista logístico, no estoy hablando de seguridad, no estoy hablando de ambiente, estoy hablando del punto de vista logístico. Por eso nada más lo menciono y después ustedes se pelearán conmigo o con alguien por eso. Bien, por otro lado, redes sociales. El análisis de las redes sociales, y no estoy hablando de Facebook ni ninguna de estas herramientas. Las redes sociales no son nada más que una conexión entre dos puntos, se llama conexión diálica, entre dos personas, dos individuos, dos entidades, lo que ustedes quieran, donde a través de esa conexión, que son dos nodos con un arco, se pasa algún tipo de, en este caso puede ser información, puede ser flujo de carga, lo que ustedes quieran entre dos elementos. Es una técnica que originalmente fue desarrollada, creo que por aquí está, sí, en los años 70, digo, no, a los principios del siglo pasado, con un experimento de Milgram, pero que ya un escritor no había hablado en los años 20. No sé si ustedes han oído hablar del concepto de los 6 grados de conexión entre dos personas cualquiera. O sea que entre dos personas cualquiera en el mundo, existen 6 grados o 6 puntos de conexión. Y eso es precisamente la base de Facebook y la base de todo esto. Es más, ya Facebook dice que no son 6, sino 3,5. Ustedes busquen 6 degrees of connection y ustedes van a darse cuenta que hay una cantidad interesante de artículos, pero lo más interesante es que este escritor húngaro, que no tenía nada que ver con sociología, ni sociología matemática, ni antropología, ni ingeniería, escribe un cuento donde ya lo menciona los 6 grados de libertad. Y originalmente, bueno, fue desarrollado por este señor la parte cuantitativa, Alba, donde la define como sociología matemática. Me tocó la semana pasada hablar en el Congreso de Sociología, y cuando hablé de sociología matemática, más de 4 quedaron. ¿Cómo que la sociología y la matemática? Bueno, esto lo conocen. Y no es más que el uso de topología de redes para analizar esas redes sociales. Solo por curiosidad, ¿se imaginan qué es esto? Ese es mi Facebook. Ese es mi Facebook y los colores indican los tipos de relaciones. Creo que estos son compañeros y estudiantes, estos son compañeros de trabajo fuera del país o colegas fuera del país, y los rojos creo que son familia, si no me equivoco. Ese es mi Facebook. Entonces ese es un ejemplo de cómo se usan las redes sociales. El objetivo, bueno, aquí hay varios objetivos: visualizar las comunicaciones, analizar el tipo de flujo, hacer recomendaciones que permitan verlo, pero más que nada gráficamente ver comportamientos como estos. Este es un grupo de clase mío, lo usé como conejillo de India. Esa es la ventaja cuando uno la clase tiene estudiantes que no le puedes decir que no a llenar una encuesta. ¿No? Algunos estudiantes míos acá en la maestría también los usamos para promover el uso, para analizar las comunicaciones. Y por ejemplo, aquí vemos que este estudiante está lejos del grupo. No es que él toma clases para distancia. La distancia esta no es geográfica, es distancia de comunicación. Y cuando nos pusimos a analizar, vimos que este chico no pertenecía originalmente a este grupo, sino que fue un estudiante que estaba repitiendo la asignatura. Entonces no tenía comunicación. Y este chico de aquí se marcó como el que lo conectaba con el resto del grupo. Entonces esas son las cosas que uno analiza, y eso es lo que queremos analizar utilizando análisis de redes sociales. Hay tipos, la red egocéntrica, que se basa en una persona. Esto que hay aquí es mi Facebook egocéntrico, o sea, cómo está todo alrededor mío. Sociocéntrica, que es alrededor del grupo, y la combinada, que es con gente y con grupos. Rapidito, este también fue un grupo de clase mío, donde habían 2
programas diferentes combinados. Había un grupo de mercadeo y un grupo de logística, y aquí se ven claramente los dos grupos, y estos eran las personas que los unían, que resultó ser que el rojo es mujer, el azul es hombre, resultó ser que ellos eran pareja entre sí, y que estudiaban las dos carreras. Entonces ellos eran los que unían el grupo. O sea que hasta ese tipo de, ese bochinche uno puede ver, que son pareja y que metieron relación. Uno puede medir atributos como cantidad de información, tipo de información, frecuencia de información, una serie de elementos. Para que tengan una idea, esto es parte de la red original que se usó para detectar cómo se estaba difuminando el SIDA, el HIV. Donde los puntos negros eran las personas enfermas, los grises los interconectores y los blancos los que estaban conectados pero no estaban enfermos, para que tengan una idea de algunas aplicaciones. Entonces aquí hay dos ejemplos, uno con un solo punto de intermedio y otro altamente combinado. Esto es un estudio de seguridad que se hizo, donde así trabajan las pandillas, las bandas, el crimen organizado, y así trabajan las entidades de seguridad. Donde si tú quitas este elemento, comienza a quedar completamente desconectado. Los diferentes tipos de análisis, entonces esto es lo que quiere decir los 6 grupos. Yo estoy aquí y aquí está, no sé, pongan a quien quieran. Entonces yo conozco a alguien que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, que es entonces está. Aquí esta es la estructura de datos, uno levanta información y se crean unas matrices de esta manera que no vamos a entrar. Bien. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la cadena de suministro? Bueno, que nosotros vamos a tratar de modelar la cadena de suministro utilizando redes sociales. En vez de modelar la cadena de suministro como diferentes etapas en llevar algo de un lugar a otro, vamos a tratar de modelarla como elementos de comunicación y de influencia entre sí. Estos son aspectos teóricos. Y las redes las cadenas son redes. Son redes. Están presentes, las redes están presentes en todo. Desde redes de distribución, precisamente esto que no tiene que ver con análisis de redes sociales, pero sí con modelado de redes de distribución, fue una tesis de maestría que se hizo aquí en la UMIP por un estudiante de la maestría en logística, del grupo de maestría en logística que tuvo la UMIP. Esta fue una tesis que nosotros asesoramos. Y estos son ejemplos de redes sociales. Hay que modelar aspectos como los aspectos estratégicos, tecnológicos. Ya el doctor habló de la seguridad, por ejemplo. Ahí hay un elemento muy importante como la seguridad, que está ahorita revisando lo que hay escrito de la norma 28.000, cómo la seguridad puede o no afectar la interconectividad y la eficiencia de las redes, de las cadenas de suministro y las redes logísticas. Pudiera que hay que tener cuidado, porque pudiera ser que en un momento dado, por yo querer agilidad en la red, viole elementos de seguridad. En fin, ¿qué hay? La aplicación de las redes es nueva. Hace poco comenzamos a meternos en porque normalmente era una técnica más aplicada a las ciencias sociales, no a la logística, no a las intercomunicaciones. Y comenzamos a trabajar en algunas cosas, y el asunto aquí es que lo que se busca es contestar preguntas como estas: ¿cuáles son los individuos claves en la cadena y cómo se conectan? ¿Qué procesos deben conectarse con esos individuos claves? ¿Y qué nivel de integración debe aplicarse en cada proceso? Por ejemplo, yo puedo tener un flujo de productos donde el individuo no está conectado, pero cuando hablo de información, entonces vemos que ese nodo es de alta importancia. Por eso es que se hace este tipo de análisis. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, las agencias de seguridad. Las agencias de seguridad
de aduana no tienen que ver con el flujo de productos, pero sí con la información que fluye a través del flujo. ¿Qué se ha hecho? Nuestra parte hemos realizado varias investigaciones, hemos hecho un estudio que creo que lo presentamos aquí hace 2 años, de interconectividad de las infraestructuras críticas. ¿Cuáles son las infraestructuras críticas? Son aquellas que si hay un efecto separa el país. Por ejemplo, cuando hubo los apagones, se paró el país. La UMIP ha hecho algunas cosas, hemos hecho algunas cosas con la UMIP en este tema. Y el proyecto análisis, básicamente lo que se quería era analizar las diferentes infraestructuras o activos logísticos para poder analizarlos y verlos. Se levantó una información, se ha ido a entrevistar personas con la lista de Georgia Tech, se sacó un listado, se hicieron las interrelaciones e influencias, este influye en este, el uno quiere decir que hay relación o influencia. Y comenzamos a ver algunas cosas interesantes. Una es que la alta centralidad en el canal, no solo en la ciudad, sino en el canal. Vemos que todo pareciera que está conectado con el canal. ¿Es eso bueno o malo? ¿Estamos sacándole provecho a eso o no? Y la idea es entonces, esta sería la red completa, que ustedes ven es muy compacta. Y la idea entonces, aquí vemos la repetición de lo del canal de esta red, la idea es ver entonces en Panamá cómo nosotros podemos aprovechar todos esos activos logísticos que hay en el país para poder sacarle provecho a la ventaja logística de Panamá. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Ya hemos descubierto algunas cosas interesantes, cosas como por ejemplo el aeropuerto de David. El aeropuerto de David, que no se utiliza para exportación de productos agrícolas, por ejemplo. El cabotaje, que creo que se habló aquí una vez en la UNIP. ¿Por qué no volvemos al cabotaje? Yo recuerdo cuando estaba chiquito, hace varios años, que llevaban la gasolina en barco a Chiriquí y de ahí entonces se redistribuía en parte del país. Y ese tipo de cosas. Y en conclusiones generales, es que esta metodología que no se está utilizando a plenitud aquí en nuestro medio, es una herramienta que realmente puede utilizarse para analizar cosas. Por ejemplo, la conectividad de los puertos, la conectividad de los sistemas logísticos, la conectividad de la educación con las prácticas empresariales, una serie de cosas rápidas. Así que con esto, este es un mapa, se me olvidó poner la fuente, pero este es un mapa de cómo se ve el mundo interconectado ahora mismo. Aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, barcos y todo lo demás. Lo que se llama Atlas. Yo le voy a mandarla. No, pero este es un mapa de cómo se ve interconectado el mundo. Ok, muchas gracias. Well, I think I'm taking the podium now. I will do this presentation in English, considering both of our guests are well-versed in English as well. So, first, as a recap, Captain Pearsall, first I have to say, I'm very honored to be here, and actually with two people that I could consider mentors to me. I've been your student, and I've been working with you for so long now at ISO. So it's very interesting to be in here with both of you together. So there are very interesting topics we may discuss. It may take a long time as well, but we will rather make it short, so we don't have any problems afterward with time. So just as a summary, as part of the ISO TC8, I've been following through your work at ISO 28000, and it seems that, well, doesn't seem, is a reality that does represent a good opportunity for the maritime business to centralize things, to identify security threats, and also to reduce inefficiencies in terms of electronic transfers. Pretty important the fact that you're still working with ISO, and that's impressive. That you have created some interesting
topics or have developed some interesting standards related to the ISPS, that is a international code for security and protection. Something that catch up from your presentation is pretty interesting is what ISO is about. And the maritime industry you did mention in your presentation is international, is regional or national, but at the end it has to cover, or it has to give the best solution for the whole industry. And that represents a big challenge when you have different politics or you have an interest trying to gather or trying to have a final result. So it's a very interesting association organization. It's a very interesting things that they do, and certainly we're gonna listen from ISO TC8 for a long time to come. And the other fact, we have a presentation of Professor Alvarez. Dr. Alvarez, first of all, 6 degrees of connection. I hear it from you. So you asked if somebody has heard it. I immediately come to that. And as far as Facebook, I'm now concerned that I accepted you as a friend because I realize now I'm one of your experiments. So it wasn't something regarding friendship, as we are friends as well. But it's pretty interesting. So now, this is a question that goes to both of you. Perhaps one of you could ask before the other. But is this trend of speed against security? At that supply chain, what is expected to be done is to reduce speed as much as possible, but also to complicate things around networks. If you realize, we have a centralized network, that one of the solutions will be trying to make it more complex. And when it comes to networks, it's important to mention that, at least in the maritime literature, networks are being followed pretty much with what Singapore is doing, and certainly what the Opportunities Panama could have a model in something like Singapore to be more connected, to be in a higher network, and to make use of it. So my question is that, do you consider there's a threshold, or there's like a stopping point where we could say, this is enough speed, we cannot follow up anymore, or there are any future trends that could say we could keep speed, we could maintain speed going on, and security could follow? Well, the summary starts with your last statement. Obviously, we have to keep going on, because what's just happened in this 20-some years that I've been doing this, and hopefully I don't know how many more, but I will keep going. There is always the trade-off between speed and security. But I believe that we're also finding new techniques. We're finding new methods that are coming out. For example, in that single window, when we thought what we were going to do in collecting all this information, oh, no problem, it's a piece of cake. My goodness, we've been going with IMO on this, revising. And so I think the answer is technology is always moving fast. And we are always a little bit behind the technology that is moving. And of course, the trade-off is to watch out for the salesman in the technology versus the real technology. I think summarizing, the answer is no, we're not done. We can't stay where we are. We are finding better ways, better methods. We're also finding better abilities to concentrate and kill the problem. And I mean that literally. ¿Inglés o español? Ok. Antes que nada, Atlas Connectivity. El mapa final ese que presentamos lo pueden buscar. Atlas Connectivity es... Bueno, por aquí lo tengo. Sí, Atlas Connectivity. atlas.developmentseed.org, I think es Atlas Connectivity. Ok, aunque pueda ser en español para tal vez a facilitar más, the good thing about English is that you have two words that for us have the same wording: politics and policies. Política partidista y política organizacional o reglas, ¿no? The same thing as safety and security. Para nosotros es seguridad.
¿Cómo veo yo esto? Yo veo que las políticas operativas, the policies, are going towards making faster or making more available to the members of the supply chain the technology and the aspects to speed up movement. But sometimes politics are the ones that don't allow that. Por ejemplo, el tiempo de nacionalización de carga en los diferentes países. Panamá tiene que una nacionalización, creo que son 2 o 3 días, o 3 o 4 días, no recuerdo ahorita. Pero Colombia habla como de 15 días. The time you need to bring the shipments on the country to nationalize the cargo. Entonces ya son aspectos que nosotros con las tecnologías de comunicación o de transporte ya tú no puedes luchar porque son elementos que están fuera completamente del control de los policies. Y eso pertenece a los politics de cada país. Por ejemplo, ¿por qué no se ha podido integrar Centroamérica? Porque cada país tiene un modelo aduanal diferente. Entonces, en Panamá es muy eficiente, pero cuando llegas, por ejemplo, a Costa Rica, ya te cambia. Cuando llegas a Nicaragua, peor. Cuando llegas a lo que ellos llaman el C4, que son Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, es diferente. Ahí no hay casi sistema aduanal porque ellos tienen un flujo tipo Comunidad Europea. Entonces, solo Centroamérica, 5 o 6 países, completely different. Entonces, yo creo que el aspecto de seguridad hay que definir bien qué es lo que tú quieres en seguridad. Porque la seguridad también se ve en diferentes niveles. La seguridad operativa, que el barco, que la carga, que el manejo del puerto, de todo lo demás, hasta la seguridad supra, que está hablando de tráfico de dinero, de terrorismo, de una serie de elementos. Entonces hay que definir bien qué quieres de seguridad para poder entonces hablar de velocidad y todas estas cosas. No sé si you agree with me. Well, what's interesting here is you said you had one word, security, as opposed to safety. But if you're working with the European Union, it's all safety, no security. All right? So you start out right in the very beginning, 2 words meaning 2 different things depending upon where you are in the world. Then we look at what I call the developing countries. We look at different methods and different politics. But the one thing I have to say is this. Maritime is an international business. And the only thing that works is international norms. If you get wrapped up in local politics, you're going nowhere. So you take and start the movement forward from an international perspective. That is why the linkage that we have developed so closely with the IMO is mandatory for our success. Because that's all the politicians in the room arguing about where they want to go. And in the same room is somebody trying to determine how we get the best answer. And what I would suggest is that, yes, I understand what you're talking about locally. I've been next door to Costa Rica, and I've been here in Panama, and it's a whole different world just when you cross the border. But then if you look at who is dominant, already you see some forces coming to place. You see your new relationship with China. So ladies and gentlemen, you're on the move to an international solution, whether you wanted it or not. COSCO was the first ship through the canal. They're big, they're strong. If you look at what's happening in our industry, there's a lot that has shifted to the Asian-centric. And Singapore becoming a very strong hub in everything that we're doing internationally. But, to quickly summarize, domestic standards are worthless. Regional standards are a little better, but they're still not good enough. You're in the international marketplace,
It's the only place where you're going to succeed. It's the only place where you're going to make money. And if you don't work together to develop an international norm, you're not going to succeed. Your competitor is. Sí, ya para terminar y siguiendo lo que dice el capitán, si nosotros no hacemos algo para aliarnos nacional e internacionalmente, como decimos en buen panameño, ya nos están robando el mandado, they're taking business out of our pocket. Porque ya hay puertos e inversiones en Costa Rica, en Cuba, en Jamaica y en Colombia que se anuncian como puertos cercanos al canal. Y que ellos pueden manejar el negocio del canal con igual o mejor eficiencia que nuestros puertos. Y eso es competir con otra cosa, aprovechando el recurso nuestro que es el canal. Y creo que eso era más o menos lo que usted mencionaba, que tenemos que aprovechar nuestras características, pero para eso tenemos que aliarnos y trabajar con un modelo que sea normalizado internacionalmente. I can just wrap up quickly and say, Hutchison Ports is your major port here, and the last time I looked, they were carrying a Chinese flag. Thank you very much. So, Muchas gracias.